Listo, entonces cuando estamos hablando del tema de la clasificación del storyboard, normalmente dependiendo para el medio que se trabaje, pues hay diferentes tipos de storyboard. Entonces, storyboard para animación, como es el caso que ustedes están realizando. Ustedes pues estudian realmente para tema están estudiando el técnico en animación 2D y 3D, pues tienen algunas similitudes, más por ejemplo con un storyboard que se hace para cine y televisión. Hay otras también, hay algunos elementos también muy similares para algunos storyboard que también se hacen para el tema de multimedia o dirección de arte, que tienen sus pequeños, uno que otro así, especificaciones técnicas y dependiendo también del proceso, pues se hacen ciertas acomodaciones técnicas para realizar estos storyboard. Como entonces les estaba comentando, pues hay diferentes tipos de storyboard. Entonces, como está para televisión, para cine, para videojuegos, páginas web, publicidad, aunque todos estos en general pues tienen esa unidad o ese patrón común que en cierta manera pues lo diferencian y entre sí pues por los datos específicos que cada uno pues presenta y que en cierta manera también pues van a dar o van a presentar un resultado final. Ustedes ahí alcanzan a ver pues una idea de storyboard ahí con un ejemplo de la leyenda de Nahuala. Entonces ustedes ven ahí un ejemplo de cómo es el dibujo preliminar en el storyboard y ya cómo es el dibujo en color. Si ustedes se dan cuenta pues los cambios son mínimos, o sea, el dibujo tal como está ahí pasa al definitivo ya. Lo único que le agregan es el color, si ustedes lo miran. Cuando hablamos del storyboard de animación, es muy importante el uso del storyboard. O sea, eso no es de que voy a hacer una animación y entonces no voy a hacer storyboard. No, es importante y creo que para animación es un elemento muy clave que que en cierta manera no pueden dejar ustedes de hacer. Eh, en este caso, pues, es necesario hacer este guión con el fin de mostrar las tomas, las secuencias, los movimientos de cámara, los personajes. Por ejemplo, en el caso del cine y la televisión, eh, pues a veces se pueden presentar más posibilidades con el tema de realizar las tomas. Entonces uno hace un storyboard para televisión, pero a veces puede suceder que por ciertas circunstancias, pues uno, bueno, decide que la toma se ve mejor de esta manera o con este otro ángulo o con este movimiento, pues está como esa posibilidad de rehacer de la toma, ¿no? Dependiendo de las condiciones que de pronto no se tuvieron en cuenta. En el caso de la animación es más, en cierta manera, un poquito más complicado, porque ya tendría que otra vez dibujar nuevamente, pues, algunos dibujos, ¿no? Entonces, a veces, pues, esto no es bueno cuando se está haciendo una producción, porque, pues, se va a perder tiempo, dinero, eh, trabajo. Entonces, es importante que esta historia final sea para una película de animación con modelos o con muñecos, pues
no en cierta manera, pues no incluirá o no incluye una relación tan estrecha con las escenas como sucede en el caso de un film de dibujos animados. Entonces, sin embargo, el encuadre, la visión de la cámara para cada escena, pues deberían quedar muy bien definidos en el storyboard. Entonces, en animación el trabajo de storyboard pues es muy importante. Es, si se puede decir, es ese esqueleto, es esa estructura del proyecto, ¿no? Y además que en los últimos años pues ha sido tomado como una parte artística en la cual se ha desarrollado bastante, en especial en grandes producciones, ¿no? De animación. Bueno, por ahí nombran a un personaje, Eduardo Jiménez Duaxin, director de Animes 2D. Mm, hay que ver y hay que, mm, en cierta manera, cabe nombrar y ver las grandes, y se puede decir, en cierta manera, parecidos o similitudes que hay entre el storyboard para cine y animación. Que esto es un proceso, y para que lo tengan en cuenta, que esto es un proceso de preproducción. Ustedes saben que cuando uno está realizando un proyecto audiovisual, pues hay tres etapas, que es la preproducción, producción y postproducción. Entonces, para que tengan en cuenta que el storyboard forma parte de la preproducción, tanto de una película de animación, en este caso, pues se pueden utilizar tres tipos storyboard con el fin para, o que forman parte de ese proceso para llegar en cierta manera a mostrarle algo al director. Entonces hay uno que lo llaman preliminar, también llamado concept sketch, o se puede decir algunos bocetos conceptuales, lo cual pues recopila como esas ideas principales tanto del filme como puede ser también de la animación, o sea, en su etapa primera, ¿no? En su etapa preliminar. Entonces, en este caso, pues lo que se busca es plasmar en papel todos los ambientes, los personajes, situaciones de la película. En esta parte, pues el storyboard está relacionado con el director de arte de la película, quien busca el estilo y el diseño que caracteriza la película. Aquí también se buscan diferentes ambientes, fondos, atmósferas, parámetros visuales donde se desenvolverán los personajes. Entonces es una etapa en la cual se trabaja mucho con el director de arte, con el fin de darle un estilo visual o también, de cierta manera, desde el punto de vista del tema del encuadre y cómo contar las historias. Entonces, esto es una etapa preliminar. Otra etapa que lo llaman las secuencias, con base en el primer guión o el preliminar, pues el storyboard de secuencias se encargan de desarrollar las situaciones o acciones dramáticas, estableciendo la relación entre los personajes. Eso quiere decir que cuando uno hace un storyboard preliminar, eh, con el fin de darle un estilo y ver ambientaciones, los personajes, sus relaciones. Aquí ya uno se preocupa más en contar bien esas escenas. Ustedes saben que las escenas están formadas por planos y los planos da pie para secuencias. Entonces, por ejemplo, cómo contar una buena secuencia, eh, como el storyboard que ustedes vieron de los pájaros de Alfred Hitchcock, en la cual los pájaros iban colocando poco a poco en unos cables y la actriz protagonista pues estaba sentada mirando
y cada vez ella volteaba a mirar y empezaba a ver los pájaros y cada vez llegaban más y más, entonces como para mostrar esa, o sea, cómo contar bien esa relación entre los personajes, entonces hay que hacer bien esas secuencias. A veces una escena no quiere, no quiere o equivale a solo un plano, si la escena se puede comprender por varios planos o una serie de planos que forman una secuencia. Entonces esta fase es fundamental en el desarrollo de una historia y establece los cimientos sobre lo cual se va a construir la animación. Entonces, en este caso, pues se establece aquí el orden de las secuencias, así como una duración aproximada también del filme. Y en el otro es el tema del animatic, o como también lo pueden llamar la tira leica, el storyboard de secuencias rodeado de voces y música provisionales, pues constituye la maqueta del filme, donde se analiza la continuidad dramática de la película y la duración de cada plano. Ustedes saben que el trabajo final, ustedes me lo van a presentar así casi como un animatic, ¿no? Que ponen las imágenes y ustedes mismos pues van contando, van haciendo los ruidos, si ahí tiene diálogos, pues hacen los diálogos. Entonces usted lo dan ese más como por este estilo de animática. Bueno, aquí hay como un ejemplo, un storyboard preliminar o concept sketch o un boceto conceptual de 101 dálmatas. Esto sí fue para 1958. Ustedes, como tal, pues han visto varias películas de esto de los dálmatas, ¿no? Esto como para mostrarles aquí un ejemplo. Eh, Aquí vemos el otro que es el storyboard de multimedia, pues en este caso ustedes saben que el tema de multimedia normalmente es mostrar cierto contenido en distintos medios. En este caso la multimedia, pues es otra área donde se utilizan los storyboards, donde tiene el mismo objetivo que los anteriores, pues el tema de planear el trabajo, optimizar el tiempo y el dinero. En el caso de las industrias de entretenimiento, como los videojuegos, ¿sí? Entonces, en el caso de los videojuegos, pues, el storyboard, ahí cabe el tema de los storyboard para tema de multimedia, presentaciones para marketing, interactivos multimedia, o hablamos de esos libros o books que tienen cierta interactividad, pues en este caso pues nos ayuda para tener una cierta planeación. Estos proyectos interactivos, videojuegos, páginas web, el uso o usos similares, pues también varían dependiendo del formato, ¿no? Para lo cual está dedicado o cuál es el producto para que normalmente se planee. En el caso de los videojuegos, pues se planean los escenarios, ¿no? Eso no es que uno va a hacer un videojuego, bueno, tema de la programación y ya no, también hay que hacer un storyboard para planear cómo va a ser la relación de los jugadores con la ambientación. Entonces se planean los escenarios, los personajes y demás elementos que finalmente harán a la vida del videojuego y lo harán atractivo. El marketing pues también varía un poco ya que son presentaciones pues rápidas, ¿no? En los cuales se presentan estas ideas al cliente. Puede ser que estas áreas, esta parte del trabajo no tenga pues propiamente el nombre de storyboard, sino de bocetos o guías visuales, pero al final los objetivos serán el de una herramienta de planeación para un trabajo posterior. Voy a compartirles alguna vez un storyboard que hice para videojuegos.
Entonces, por ejemplo, aquí yo les comparto algo que hice ya hace mucho tiempo y esto era para un videojuego que se llamó Recorridos y que por ahí yo les estuve mostrando un personaje. Bueno, ya ahorita les muestro ese tema. Entonces, miren, Recorridos pues era un videojuego con el fin de conocer ciertos sitios del centro de Bogotá. Ustedes saben que hay muchas personas pues no les gusta mm, eh, ir al centro por X circunstancias porque les da miedo, yo no sé qué sucede a veces. Entonces como que les da miedo. Aquí ven ustedes una presentación, qué recorridos, qué storyboard, entonces recorridos por Bogotá, cultura, ciencia y diversión. Yo a ustedes también les mostré un blog, este es un blog que era de recorridos de Bogotá, porque es que el videojuego también se relacionaba con ese blog porque a veces tocaba resolver algunas, eh, como si se puede decir, tareas, y en esas tareas pues tenían que ir a consultar el blog. Entonces aquí ustedes alcanzan a ver como una idea de maqueta, en cierta manera, como del centro de Bogotá. En este caso, esto fue un proyecto que también me ayudó, en ese caso, un arquitecto con el fin de hacer toda la parte de maquetación y los escenarios que se construyeron en AutoCAD. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, aquí ven una descripción de cómo se hizo este storyboard. Entonces, se especifica escena 1 y, por ejemplo, este storyboard es un entre storyboard y guión técnico. Entonces, tiene más características de guión técnico en este caso. Entonces, en la cual uno incluye el cuadro. Entonces aquí, por ejemplo, en el primer cuadro, entonces descripción, vista panorámica desde arriba de la Plaza Bolívar. Diálogo, pues aquí se coloca silencio y sonido, o sea, diálogo, no hay diálogo de personas, pero sí hay sonido ambiente. Un sonido ambiente de que la cámara pues va bajando y se escuchan, por ejemplo, las palomitas, etcétera, etcétera. Aquí hay algo que llama pistas y búsquedas, que ya ahorita les voy a mostrar qué es esto. Tema de la acción, entonces en este caso pues interviene el jugador y la pantalla pues está presente o en cierta manera la interfase. Y cámara y plano, en este caso solo está el plano, entonces está panorámica, entonces aquí solo se dejó plano, no se colocó en algunos la cámara. En el segundo cuadro se dan cuenta que hay un personaje, en este caso pues es una chica que está al frente de la estatua de Simón Bolívar. Lo mismo hay una descripción, personaje frente a la estatua de Bolívar, diálogo, sonido, bueno, jugador, pantalla, etcétera, etcétera. El plano, entonces aquí se colocan las siglas, nomenclatura. Después se muestra un plano, por ejemplo, de detalle, y en este caso sí está aquí el ángulo de la cámara que es picado, entonces solo se ve el detalle de los pies y abajo se ve como una descripción. Y aquí dice descripción, se ven los pies del personaje, diálogo, silencio, sonido. Entonces se hace toda una descripción como para tener idea de, de- de cómo va a ser el desarrollo de ese videojuego. Entonces, por ejemplo, aquí 4, entonces ella empieza a buscar ahí dentro de la escultura, de las paredes, entonces buscando por ahí que la bitácora, encuentra la bitácora, y aquí dice buscar Gregorio Vázquez de Arte y Ceballos. Es un videojuego en la cual lo interesante de esto es como
estar en un videojuego y dentro de ese videojuego usted tiene que destapar, buscar cosas. Entonces casi un videojuego de detectivesco, de resolver pruebas, pero por medio de un seguimiento de pistas, si se puede decir. Y entonces ella va encontrando pistas y va encontrando ciertos elementos que le va a ayudar para seguir avanzando. Aquí dice jugador, entonces el jugador que hace, lee el botón, entonces me da la opción para tener un botón para que me envíe al pasado y pantalla presente. Mira, aquí arriba dice jugador que hace, camina, toca y encuentra. Entonces es necesario también dar esto, porque ¿qué va a hacer el jugador en el momento? Entonces la idea es que uno también programa el personaje para que camine, para que toque, para que busque, etc. 6, cuando llega, la persona pica en el botón del pasado, pues ella como que aquí se muestra que la chica como que se va al pasado y entra por allá a un túnel. Entonces, jugador entrando al pasado. Aquí llega y se encuentra en la Plaza Bolívar, pero como antes era la Plaza Bolívar era, ustedes se acuerdan que la Bolívar la utilizaban para vender, entonces se sentaban los campesinitos y ponían sus objetos y sus ollas, sus alimentos, y esa era la gran plaza de mercado ahí en la Plaza de Bolívar. Y aquí aparecen unas señales con el fin de que ella empiece. Entonces, inicio de pista, seguir la flecha, señales de peligro, entonces cuando es peligro, pues no se meta por ahí, etcétera, etcétera. Aquí llega un momento en que el ladrón le roba la bitácora, ¿cierto? Otro, el ladrón devolviendo la bitácora y le indica la dirección a seguir, más las distintas señales que van apareciendo poco a poco. Aquí, que jugador frente a la cárcel. Ahorcamiento, por ejemplo, del pintor Vázquez. Entonces hay unos hechos que se van presentando que forman parte de esa historia de Bogotá. Pintor bota un mensaje y ya está estando muerto. Jugador recoge y lee el mensaje. Jugador buscando la casa de Manuelita. Entonces, por ejemplo, es una vista panorámica de arriba que allá se ve algo que es como un jugador y aquí se ve como si fueran las calles. Jugador frente a la casa de Manuelita. Eh, Jugador y Manuelita hablando. Entonces se encontraron ahí. Jugador frente a los conspiradores. Jugador huyendo de los conspiradores de Bolívar. Entonces, porque llega un momento que ellas hablan y ella le cuenta qué es lo que va a pasar con el tema de Bolívar. Y entonces, por ejemplo, mira, aquí hay unos diálogos. Manuelita, te diré dónde está la tumba si ayudas a escapar a Bolívar. Entonces ahí como que va contando poco a poco. 18, 19, Bolívar saliendo de una ventana del Palacio Presidencial. 20, jugador y Bolívar huyendo. 21, jugador y Bolívar escondido debajo del puente del Esmes. Jugador y Bolívar en el batallón Vargas. Bolívar le entrega una llave al jugador. Manuelita le agradece y le entrega un mensaje. El jugador en la plaza de mercado otra vez. Jugador vuelve otra vez al presente. Jugador en la estatua de Bolívar. Jugador camino a la catedral. Jugador en la puerta de la catedral y jugador en el interior de la catedral. Y así sucesivamente, pues como ustedes se dan cuenta, mire, jugador caminando en el interior de la iglesia, jugador frente a la reja de la tumba, mano introduciendo la llave, entonces mire plano de detalle, ¿cierto? Jugador frente al ataúd y jugador salta de alegría porque completó su misión. Como yo les he estado mostrando a ustedes, pues mm, entonces, por ejemplo, aquí yo les muestro, miren, introducción, que los objetivos, que el método, que fase investigación. Entonces, fase investigación, fase de, en este caso, preproducción. Entonces, mire toda la lista, que el guión, bocetación, diseño, desplazamiento, creación del storyboard, planos, sonidos, fase de producción, fase de pruebas, errores, etcétera, etcétera. Introducción.
un nuevo juego estará en las casas de los habitantes. Bogotá es recorridos que mostrará la capacidad de los colombianos en el tema de producción de videojuegos. Este juego de estrategia en tiempo real lo sumergirá entre Bogotá actual y el pasado. El objetivo, ¿cuál es el objetivo? Creación de un demo jugable sobre un hecho histórico del centro de Bogotá. Metodología, entonces se hizo una fase de investigación, recopilación de imágenes, fase de preproducción, etcétera, etcétera. Investigación, entonces se investigó el tema histórico de Bogotá, la Bogotá actual, y también se investigó la Bogotá antes, ¿no? Se buscaron y se hicieron mapas para mostrar cómo iba a ser el escenario y qué lugares se identificaron, catedral, casa, que intervinieran en el juego. Se tomaron fotos como para mirar la Plaza Bolívar por distintos puntos. Se consultó cómo era la Bogotá de antes, con el fin de, porque el personaje tenía que ir al pasado, entonces se buscaron imágenes, entonces mire por aquí imágenes de San Bartolomé, y mire cómo antes era la Plaza Bolívar, como antes era la alcaldía, que eran graderías, las casitas que formaban parte antes del Palacio de Justicia. Entonces se tumbaron todas estas casas para hacer el Palacio de Justicia. Entonces aquí se hacía, cómo eran en los lugares antes, se colocaban aquí las fotos. La iglesia, la catedral, estas casas, entonces, que formaban también parte de imágenes de cómo era la Bogotá, la plaza, pues era una gran plaza de tierra. El tema de la Plaza Bolívar, cuando la gente llegaban, nuestros campesinos, a vender, investigar sobre costumbres y personajes de aquella época, entonces descargar fotos y mirar fotos para ver cómo era la ropa de las personas, ¿sí? ¿Qué llevan, por ejemplo, las mujeres, la vestimenta de las mujeres, con esos pañones largos, negros, pañoletas en la cabeza. Y en este caso, pues es escoger un hecho histórico que era el tema de la noche septembrina, que pues a Bolívar pues lo iban a matar y Manuelita pues lo ayuda ahí a escapar. Entonces que un guión, que bocetación, decorados, personajes. Entonces, por ejemplo, uno empieza aquí a hacer un proceso de bocetación, como de personajes, preliminar, que animales, personas. El caso de preproducción, que los personajes, entonces yo les alcancé a ustedes a mostrar este personaje por ahí, que están aquí todos de frente, que el virrey, que cómo esta chica se transforma para ir al pasado y entonces adopta la ropa de esa época, que Manuelita, cómo se ve Manuelita. Maquetación, entonces tocó mirar mapas en 3D desde arriba para ver cómo hace el tema de la maquetación. En el caso de la preproducción, pues aquí como las maquetas que estaba haciendo mi compañero, que me ayudó en el tema de AutoCAD, y entonces como él empezó aquí a construir todo. Y así, bueno, tema de desplazamiento de juego. Entonces, bueno, esto lo del storyboard que ya les había mostrado. Sonido, interfaces, cómo se iba a ver más o menos el color de la ambientación y cuál iba a ser la interfase para ese videojuego, que un menú, objetivos, el tumba del fundador, que buscar, y un minimapa para uno ir mirando y cómo se iba desplazando. Y aquí algunos temas para poder ir encontrando poco a poco panel de bitácora para ir recogiendo las distintas señales. Entonces el panel de recursos, panel nombre del diálogo del jugador, botón pasado presente, panel de estadísticas, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, como vamos, mira aquí como ya los renders de los interiores. Aquí otra vez el personaje, mostrándole perspectiva, de frente, con los brazos extendidos desde arriba, los distintos ángulos, frente, perfil. Y, ¿qué más hay por acá? Y para esa época el demo se creó con algo que se llamó entidad 3D para esa época. Entonces, aquí como para mostrarles
un poquito esa parte del tema de los videojuegos como para que ustedes se hagan una idea. Bueno, ¿qué más les estaba aquí mostrando? Pues aquí hay como que tan bueno, un ejemplo, hay una secuencia de storyboard para un videojuego también producido por una agencia de marketing. Entonces hay como para aquí mostrarle pues una idea que pues para el tema de videojuegos pues también hay que hacer un storyboard. El storyboard de cine y televisión. Entonces ya vimos el storyboard para animación, ya vimos el storyboard para el tema de multimedia aplicado a videojuegos. Ustedes saben que para un tema de multimedia, cuando uno decide hacer algún libro interactivo o una aplicación interactiva, pues también hay que hacer un, un storyboard. Y también está el tema en multimedia, también está el tema comercial, pues ya ahorita vamos a mirar un ejemplo. En storyboard de cine y televisión, pues el cine, eh, tanto en el cine como en la televisión, pues se usa también la animación, como el caso de producción con actores y hacer comerciales de televisión, comerciales adaptados a cine, pues que presentan antes de la producción de la película, ¿cierto? Caricaturas, hasta cortometrajes, largometrajes. Para esto pues requiere un storyboard. Entonces a veces uno quiere darle un estilo a la presentación de la película o también al pilar de la película. En los comerciales de la televisión donde se usa la animación, pues los storyboards deben mostrar las tomas dinámicas, ¿no? Con imágenes interesantes que puedan llamar la atención de manera inmediata y también colocando en este caso las líneas, esas líneas que tienen que ver con el tema del movimiento, hacia dónde se dirige el personaje, qué movimiento de cámara o la dirección del personaje. En el caso de las storyboards, si por alguna cuestión a veces no encaja o no le gusta a uno un elemento de la escena, pues en este caso se cambia. Esto de caso pues le facilita cuando uno llegue a filmar la escena, ¿no? Pues no solo es, se asegura cómo van a ser las secuencias, sino también el funcionamiento tal como se tiene planeado, sin la necesidad de hacer cambios muy bruscos. Entonces esto le permite pues explorar varias alternativas de una misma toma y secuencia, cuando estamos hablando del storyboard de cine y televisión. Y entonces, por ejemplo, aquí pues les muestro como el cuadro que se hizo eh, para la película esta de Narnia, las crónicas de Narnia. El personaje este, como el fauno con las orejitas y que se encontró aquí con la chica. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí hay como una idea de cómo es que se muestra. Entonces, en este caso la chica está de 3/4, el personaje está casi de perfil. En este caso la chica está de 3/4, el personaje está de 3/4. Eh, entonces miren la mano que está cogiendo algo, por ejemplo en este caso la mano que está abajo pues coge los elementos, en este caso pues se hace un pequeño cambio y con la otra mano la que coge los elementos que llega por ahí, pero son en cierta manera algunos cambios mínimos. El caso aquí de los que vieron el Matrix Revolution, entonces aquí ustedes se dan cuenta una serie donde están los señores Smith, las réplicas, y un momento en que está que llueve y van a pelear y se van a enfrentar ambos, pero todos estos Smith son los que lo están ahí como rodeando, ¿no? Todas esas réplicas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, mira aquí una parte de ese storyboard. Entonces los storyboard para un comercial, en el caso un comercial publicitario, pues se presenta al cliente la idea
de la campaña, con la cual es importante pues que recoja la esencia del guión, ¿no? Así, en este caso, se distinguen pues dos tipos de storyboard. Uno es el storyboard de concepto de agencia, la cual pues las imágenes que contiene pues no son necesariamente las que van a aparecer en el spot, son imágenes que solo intentan pues explicar el concepto, ¿sí? Entonces, el storyboard de concepto. Y el otro, pues el storyboard de realizador o un o shooting leaks. En este, además de vender la idea, se comentan todos los planos, su duración, el tipo, la luz, los elementos que intervienen en cada plano, para así tener una idea más aproximada de ese resultado que se busca. En cuestión de animatic, pues también, en cuestión de animatic, pues habitualmente se hace filmando las viñetas, o sea, es decir, cada cuadro del storyboard. Con frecuencia, pues está a veces sonorizado, debe, o es importante, clave el tema también del sonido, eh, cuántos segundos debe durar, ¿no? Exactos, o va a tener ese spot publicitario. La idea es también incorporar el tema de la locución, la música. También se puede realizar con imágenes ya rodadas de archivo o bocetos. El storyboard, en este caso el animatic, será presentado al cliente para su aprobación. Entonces, antes de hacer toda la animación y antes de hacer la etapa de producción, pues uno presenta el storyboard como con la opción lo presenta de una manera como un animatic, ¿sí? Con el fin de que la persona o el director pues lo apruebe. Y una vez aprobado, tendrá que pasar por distintas fases. Ustedes saben que el tema de la preproducción, elección del director, de la empresa productora, estimación de los costos, tiempos de locación, rodaje, tema de producción y postproducción, editarlo, introducir efectos especiales, etcétera, etcétera. Todas estas decisiones se deben tomar considerando cuál va a ser el formato del anuncio, ¿no? Si va a ser spot o public reportaje, su duración, elementos, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí también como una viñeta de un storyboard para televisión. Pues aquí ustedes alcanzan a ver el cuadro y alcanzarán a ver aquí algunas de las especificaciones que va a tener esa imagen en especial. El storyboard para dirección de arte. Entonces también para esto también se aplica en distintas producciones, como puede ser para cine, para televisión. Entonces este storyboard de dirección de arte en gran importancia en una producción, ya que pues da datos claves, ¿m? Que a veces no son considerados en algún storyboard de producción, ¿no? Tiene una función específica, deja de tener tanta importancia a veces el encuadre, la toma, el ángulo, los movimientos importantes. Es mostrar al equipo todo lo relacionado con los colores, los objetos, el vestuario, las decoraciones, el set, las locaciones. Entonces, aparte del storyboard, que normalmente se hace para producción y para visualizar, pues también hay storyboards para el tema de dirección de arte, donde se estipula el tema de color, los vestuarios. El storyboard de dirección de arte es una referencia que muestra todo el aspecto visual del proyecto y no se debe confundir con el storyboard de producción. El diseño de producción incluye también una destreza de narración cinematográfica, de interpretar y transformar la historia de personajes y temas de la narración en imágenes involucradas, ¿no? Que involucran en este caso por la arquitectura, decoración y espacio físico. El storyboard en dirección artística pues ayuda a la toma de decisiones, como el tema de decorados, ¿cierto?
Y bueno, y distintos elementos que intervienen en la producción, el vestuario, las texturas, los objetos, que una lámpara, que un retrato, que un sofá, todo ese tipo de elementos. Entonces aquí hay un storyboard, el tema de Titanic, que están aquí los dos personajes, que por aquí se están botando, que caen al agua, que esa agua, por aquí se ve la relación de los personajes con el Titanic, que se está hundiendo poco a poco. Aquí los personajes ven que algo se va a caer, como unas, y muestran el movimiento. Y bueno, toma del lado de la pasta cayendo a la olla de la pasta. Tenemos que capturar el sonido del agua hirviendo y el sonido de la pasta cayendo al agua con una duración también en promedio. Tenemos que, la tercera es escurrir la pasta, en fin, todos los detalles. En la parte de abajo tenemos este punto que para nosotros es vital. Lo primero, las imágenes mostradas son únicamente para referencia sobre la secuencia que contendrá el material audiovisual. ¿Por qué? Porque de repente el cliente... entonces ahí pues se muestra, de cierta manera, pues una, como una idea de, de cómo, cómo ellos presentan, ¿no? Ese storyboard para el tema comercial. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues es importante el tema del storyboard con el fin de que ya, cuando ya quede aprobado, puede suceder que con el cliente, como dicen ahí, pues el cliente va a pedir cambios y cambios y cambios, pero es mejor hacer esos cambios ahí en el papel que no hacer esos cambios después cuando se esté haciendo producción y que no le gustó al director. Entonces lo ideal es que esa es la carta que uno tiene con el cliente o la persona a la cual se le va a hacer el trabajo, que quedó aprobado. Y ya cuando queda aprobado, ¿cómo saber visualmente? Pues ya uno empieza a producir. Entonces esto también es muy importante cuando ya empiecen ustedes a hacer trabajos profesionales. Que antes de ponerse a producir, ustedes tienen que ponerse de acuerdo ahí con el cliente o la persona que puso a realizar el trabajo, que tiene que quedar aprobado ese storyboard. Ya si sucede alguna cuestión, mire, pero es que usted lo aprobó así. Entonces, como usted lo aprobó así, pues así es como se está viendo. Y no es que después diga, no, pero yo nunca aprobé eso. No, aprobó el storyboard y así es como se hizo a partir de la aprobación. Entonces, aquí como para mostrarles, pues, distintos tipos o clasificación de los storyboard. Entonces, como hay para animación, hay para multimedia, para cine y televisión, dirección de arte, y bueno, y más que todo estas son las categorías más grandes que hay para presentar los distintos tipos de storyboard dependiendo del trabajo que se realiza.